Anda, papá. ¿Todo bien? Todo bien, vendiendo en la calle, te puedo mostrar. ¿Qué estás vendiendo? No, papá, no tengo plata para comprar nada. Estoy tratando de hacer video para ganarme la vida. El cotillón. No, estamos grabando y estamos haciendo un video de Liniers, Ok, en general. Listo. No, si no nos roban, nos regresamos con la cámara. Hoy estoy por Liniers. Estoy tratando de visitar acá el mercado andino, que al principio pensé que era el mercado de los bolivianos y hoy me di cuenta que hay dos mercados acá. Está el mercado andino, que es este que está acá. Aquí está el Plaza Liniers, que es un centro comercial, y por aquella zona está el mercado de los bolivianos. Por aquel lado está la avenida General Paz, que es una autopista en realidad, y si cruzamos por debajo terminamos en Liniers. Mentira, terminamos en Ciudadela. Hay mucha gente caminando, buscando, haciendo compras. Aparentemente por aquí hay mucha comida que se ve, digamos, fresca, cosas que quizás en otras partes de la ciudad no se consiguen, por aquí seguro las consigues. Ahí. Listo. Mientras nos hacemos esta típica foto de sombras entre amigos, quería contarles que en realidad ya estamos en Liniers, pero yo siempre me confundo y creo que Liniers es después de cruzar ese túnel o ese puente. Pero en realidad todavía estamos en Capital y una vez que cruzamos ese túnel o ese puente, que es la General Paz, ya entramos a Ciudadela y allí sí es provincia. Los videos con fotografías, estos que yo hago, son un ejemplo de lo que significa salir con la cámara y empezar a hacer fotografías sin calentamiento. Digamos, cuando empiezas estás frío y empiezas como a entender qué es lo que te está rodeando y pues a partir de estos tiros empiezas como a ordenar los elementos. De este lado la cosa cambia un poco. Mira esto, mira las nalgas. En esta caminata vamos a ver muchos maniquíes y yo personalmente en los maniquíes encuentro una belleza incómoda. Son cuerpos sin vidas que imitan la vida, no tienen voz, no tienen historias, pero tienen muchísima intención. Dependiendo de lo que esté alrededor de ellos, trato de enlazarlo, ¿no? Crear una relación, un discurso con su entorno. Hay que tener la cámara preparada porque la gente se tapa cuando le van a hacer la foto. ¡Ey! ¡Ey! Si ven la fotografía, la persona que carga el perro parece que estuviese molesto o extrañado, pero una vez que volteo, lo veo y está sonriendo, es cómplice de la acción de hacer la fotografía. Muchas veces pasa eso, o sea, se ve en la fotografía una cara o un rostro, una mueca y realmente pues lo que sucedió fue totalmente lo contrario. Eso es una forma de entender cómo se mueve la calle al hacer fotografía allí. Muchas veces las personas se extrañan al momento, pero luego terminan siendo partícipes de la imagen. A ver. Aquí de nuevo están los maniquíes. Esta vez aparece una que pues representa el decoro, ¿no? Esto que tiene el vestido completo, pero por el otro lado está la que encarna el deseo, con una posición muy erótica con apenas unas bragas puestas. Y aquí otro grupo donde está vestido con la ropa de ocasión, la ropa de invierno, por ejemplo. Ambas igual de rígidas, igual de vacías y parece que no hay intención de otros, pero bueno, solamente están diseñados ahí para sostener la apariencia, ¿no? Una apariencia que al final pues es una representación de nosotros mismos. Porque se ve el reflejo ahí de atrás, es bonita. ¿Qué hace por acá? ¿Trabajando? No, vine a comprar ropa a ellos. Yo soy de Concordia, Entre Ríos, pero vine acá a Buenos Aires. Ah, fino. ¿Cómo está, bebé? Bien. Chao, cuídate, papá. Aquí hay otros muñequitos. Y esto que acaba de suceder también forma parte del proceso de hacer fotografía de calle. Muchas personas querrán compartir su historia contigo y pues podemos tomarnos un minuto o dos para escucharlos. No. Viene de Entre Ríos, dice. Que le estaba comprando ropa al bebé, dice. Yo que cuando no hay mucha, viene mala y... Bueno, ya viste, si caminas, si tú vienes aquí, déjame hablarle aquí a la gente. Si tú vienes acá y caminas esta cuadra donde está el shopping y caminas estas 2 cuadras más y luego caminas estas 2, ya tienes recorrido prácticamente esta parte del mercado. En esta parte del video no muestro el clip donde iba haciendo estas fotos porque no lo tengo, o sea, no grabé ese tramo. Pero les dejo lo que es la vereda de esa ciudad, cómo se ve esta parte de la ciudad.
Mucha gente pues va vendiendo sus productos, otros van de compras, otros sencillamente se dirigen a sus destinos. Algunas de estas fotografías funcionan, otras no tanto, pero igual las dejo porque quiero mostrar lo que vi, lo que se vio, más allá de si la fotografía es perfecta o no es perfecta, o si reúne o no reúne lo que necesita para hacer una buena fotografía. Por otra parte, en el lado técnico, fíjense que en las situaciones de mucha luz manejé un diafragma de F11 y en las sombras lo llevé a 5.6, a la mitad. Y la intención acá era que pues la velocidad y el ISO se mantuviese siempre igual. La profundidad de campo no me importa tanto. Vamos a caminar un poquito de aquella parte para cruzar hacia Liniers. Ojalá que no nos pase nada por ahí porque es bastante peligroso, me dicen, pero bueno, hay que arriesgarse un poquito a ver qué tal van con las fotos de esa zona. Así que bueno, vamos a caminar un poquito. Para poner un poco en contexto, esta es la calle Ramón Falcón y si camino en este sentido voy en paralelo a la avenida Rivadavia que está a mi derecha. Y una vez que yo cruce eso que mostré adelante, que es la avenida General Paz, cuando la pase por debajo ya estoy saliendo de Liniers y entrando en Ciudadela, o sea, en provincia. Decir algo, mero $7 por decir algo, el kilo. No está mal, te digo. No está mal. No, precio es bien, me parece. Perdón, ¿me metí? Aquí va a pasar algo muy extraño, fíjense en esto. ¿A quién? Si pasaba algo. ¿A cuál local? Al Cotillón. No, estamos grabando, estamos haciendo un video de Liniers, Ok, en general. Listo. O sea, ahorita vamos a cruzar por allá. No, si no nos roban, nos regresamos con la cámara. Chao, no, dile que no se preocupe. Estás viendo, ¿no? Como aquí todo el mundo se pone un poquito paranoico con el tema de las cámaras. Es una zona conflictiva, es una zona... No es fácil, pues aquí seguramente los comerciantes han tenido muchos problemas con la policía o no sé, entre ellos mismos o con los vecinos. Así que bueno, pero eso pasa pues aquí y en cualquier lado. Fíjense que aquí, esta es la avenida General Paz. Si tú cruzas de aquí para allá, todo va a cambiar. Vamos a cruzar. Espero que no cambien mucho las cosas. En Buenos Aires, definitivamente cada zona va cambiando. Si tú vas pasando de Belgrano a Colegiales, de Colegiales a Palermo, de Palermo a Recoleta, a Retiro, a San Nicolás, etc., todo cambia. O sea, cada barrio tiene su propia personalidad. Y definitivamente cuando cruzas de Liniers y pasas por debajo de este puente y llegas a Ciudadela, ya todo es distinto. O sea, es increíble, pero solo este trecho de unos 50 o 80, 100 metros marca la diferencia. Justo cuando estábamos cruzando se detuvo la grabación y es porque la cámara se calienta. Ese es el problema de esta camarita DJI Action. No sé si en algún momento buscaré otra opción. Estábamos ya en el lado de Liniers, ya había un montón de basura que quería mostrarles, pero bueno, la cámara no grabó en ese momento. Pero está la foto. Vamos a ir estamos llegando aquí en una esquina que visité hace un montón de años, como 3 o 4 años. La primera vez que vine yo crucé hacia este lado por este túnel. De aquel lado está el mercado y de este lado está la remisería. Yo una vez pasé por aquí y le hice la foto a la remisería. Hola, ¿cómo están? Y era distinta, estaba como adornada de otra manera. No, definitivamente no solamente cambian por la geografía cada zona, sino también por el tiempo. Fíjense cómo era esta remisería hace 4 años. Yo creo que yo pasé por aquí justo antes de la pandemia, porque luego de eso no recuerdo que haya venido para acá. Esta es mi segunda vez por aquí. Lástima que no pasó nadie y por ahí. la verdad se ve un poco distinto. Bueno, no pasó nadie, pero estas fotografías son de ese año, del año 2020, y las dejo acá como para dejar un poco en contexto lo que acabo de decir. 1, 2, 3. La bici, bien. Aquí hay un restaurante chino, viejo. No sé por qué pensé que era chino, por los adornos esos. Rafaela se llama esta calle. Quedó. Si te van a robar acá, no te van a robar así gente que esté en la calle. Te va a robar alguien que venga en una moto o en un auto. Te pega un quieto y te diga, dame todo y se van. Generalmente no te va a robar nadie que venga por ahí, que esté por ahí caminando.
Bueno, ya aquí no hay mucho así como para ver. Yo creo que deberíamos cruzar ese puente y regresar otra vez hacia la ciudad. No, más, subir por este y que llegamos al mercadito andino, al de los bolivianos, perdón, que es el otro mercado. Creo, no sé, la verdad que según lo que vi en el mapa, creo que si cruzas por este lado. Pero vamos para allá, ¿viste? Y vamos a volver para allá. ¿Por dónde? Pero por el mismo sitio donde caminamos. No sé, así, sí. Por eso le damos la vuelta entonces. Porque de aquel lado está colorido. Vamos, pues. Ah, verdad, sí, tienes razón. Sí. Pero ¿cómo le hago esta foto? Sí. Ahí está. Aquel camión está que no pasa, que sí pasa, que pasa, que no pasa. Yo creo que este era todo el color que veíamos desde allá, ¿verdad? De aquel lado. Gorro de Rocky en oferta, 879. A ver. Bastante allí logramos. Sí, Yo creo que esta es la única que me quedó, mira. Pero no quedó el precio. Mire, esa cuadra tiene un montón de color ahí. Vamos aquí para allá. Cuidado, te mata cuando tú de esto. Pasan durísimo. Esta es la volando, ¿ves? Wow. No me dio chance de cerrar tanto. Sí, déjame. Esto. Eso. Esto es una muy bonita, la verdad que sí. Me la dice Germán. Bien. Viene. Otro más. Vamos a ver. Ahí. Bien. Buenísimo. Bueno, aprovechando todo el color que hay por esta parte de Liniers. Coño, las escurridizas. Las escurridizas. Qué bonita esa luz. Bueno, esta parte me gusta. Pero ahí va. Estaba esperando que este señor fumara, intuyendo que lo iba a hacer, le disparé, pero no lo hizo, así que así quedó. Mira cómo se ve esto. Bonita sombra, ¿no? Está genial, loco. Uy, esto aquí. Sí, pero estoy muy bajo. Sube aquí. Los coca de Liniers. Osobuco, mira esta, loco. A ver. La letra es ahí. Los precios aquí. Por aquí se me apagó hace rato. Bueno, iba a mostrar la basura, pero la verdad, ¿para qué? Supongo que esto estará aquí de toda la vida o no sé. Yo no voy a Muy grabar feo esto esto. ni sé. Entonces, ¿qué? ¿Subimos otra vez por aquí o Sí. sigamos así? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo andan? Ya decidimos cruzar por debajo del puente, salimos de Ciudadela para entrar de nuevo en Liniers y se me ocurre dejar de grabar y me consigo este señor con esta gorra maravillosa y no lo grabé. Ah, entonces sí tenía razón. Esta parte es capital y si tú cruzas debajo de ese puente ya entonces es la provincia. Por eso los letreros de las direcciones son distintos. Acá en la capital los letreros están pegados en las paredes y allá eran unas postas. Esta es una zona caótica, sí, eso que es temprano, apenas son las 4 de la tarde, pero esto a las 5 debe ser el pandemonio total, con todos los buses pasando por aquí, la gente esperando para ir a sus casas, esperando su transporte, etc. A ver aquí.
necesitas a alguien aquí guindando en el camión de basura, no pasa. Echamos esta aquí, o esta, puede ser eso. Super Pancho, más un vaso de gaseosa, 1400. Te voy a decir que está burda de barato. Esto está baratísimo. Pancho es un perro caliente, un hot dog. Coño, cuando pasa la sombra ahí está perfecta, ¿ve? Vamos. Bien, haciendo un recuento de este video, si me preguntan si puedo venir a hacer fotografía y grabar video en Liniers y Ciudadela, al menos en esta parte donde está el mercado andino y el boliviano, les comento que sí. Esta es la segunda vez que yo vengo con cámara y no me ha pasado nada. Sin embargo, pues como saben, tienen que tener cuidado, es una zona muy populosa, uno nunca sabe qué se puede conseguir, pero en general me fue bien. Si no me equivoco, mira, pero aquí la cosa cambia, que hay mira el cochino, mira, qué rico. Hola, ¿cómo están? Este cochino se ve divino. ¿A cómo está el cochino? El cochino 10.000 el plato. A 10.000 el plato. Gracias. Chao, corazón. Chao. 2. ¿Hay para hacer fotografía en Liniers y Ciudadela? Miren, sí, es una zona muy populosa, suceden muchas cosas. Sin embargo, yo siento que cuando hago video, no me enfoco tanto en la fotografía porque tengo que hacer dos cosas simultáneas. Así que bueno, si vienen en plan de hacer fotografía, seguramente se van a llevar buenas imágenes. Yo, sinceramente, creo que podría rescatar 3 o 4 de las que les he mostrado acá. ¿Cómo anda, mister? Manda, papá. ¿Todo bien? Estoy bien, vendiendo una calle, te puedo mostrar. ¿Qué estás vendiendo? No, papá, no tengo plata para comprar nada. Estoy tratando de hacer video para ganarme la vida. No me han pagado nadie. Gracias, papá. Gracias. Coño, mira esto, loco. Maíz negro, loco. ¿Se acuerdan las primeras fotografías que coloqué sin el clip? Bueno, esta es la vereda donde hice esa fotografía, así que les dejo un pedacito. Y la luz está preciosa aquí. Chao. Bueno, y aquí ya terminamos, viejo. Gente, esto fue Liniers, el mercado andino y Ciudadela. Gracias por ver el video hasta acá. Si quieren saber algo sobre alguna de las fotos o cualquier detalle, déjenlo en los comentarios que siempre les voy a responder. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo recorrido.